Alejandra, y el día de hoy tenemos a la pintora Marcela Lobo, quien viene a hablarnos e invitarnos a la exposición Cuerpos Vibrantes que se está presentando en el Museo José Luis Cuevas. ¿Cómo estás? Bienvenida, Marcela. Bien, gracias por estar con nosotros. Gracias por haberme invitado. Gracias a ti. Oye, cuéntanos, ¿de qué hablan estos cuerpos vibrantes que ya se están exponiendo? Ya están ahorita en el Museo José Luis Cuevas. Bueno, esta exposición habla de símbolos y te da un acercamiento al cuerpo humano. Yo incursioné esta vez en los maniquís y es una parte que es nueva para mí. Entonces esta exposición está divertida porque realmente el espectador puede meterse dentro de los cuadros, ya que los maniquís en un momento dado pues puede ser cada uno de nosotros y lo que no nos atrevemos a hacer. ¿En qué momento llega a tu cabeza el empezar a maquinar una exposición en torno a los maniquís, al cuerpo, a esos cuerpos vibrantes, lo que expresan, lo que tienen? Bueno, pues decidí tener un cambio en mi pintura. Tengo 30 años como artista y entonces incursioné esta vez en los maniquís desastre, unos vestidos, otros desvestidos, también tienen collage. Y hay cajas de arte objeto también que se refieren al cuerpo humano y cuentan historias que yo hice, pero tú al ver esas cajas o ver esos cuadros también haces tu historia. Ahora, esas historias, algunas que nos puedas narrar en particular y por qué te llamó la atención que tenían, obviamente, que tener esa peculiaridad cada uno de esos cuerpos. Pues mira, no sé, por ejemplo, una de las cajas se llama Me va a salir pelo de ángel y es una muñeca que está pelona y con unos corazones. A mí me raparon desde que nací hasta los 3 años porque me iba a salir pelo de ángel y efectivamente lo lograron. Me salió igual de delgadito, ¿no? Qué interesante. Entonces así son las cajas, pero lo divertido es que las cajas están hechas con objetos también con objetos que pertenecieron a otras personas. Entonces estos objetos ya tienen una carga histórica y aquí están representados ya como arte. Entonces el espectador también ve y hace su propia historia. Es una exposición que está divertida, entretenida, muy colorida y los cuadros pues también cada uno tiene su significado. O sea, complementas todo esto con algunos objetos y eso los vas recolectando en algún lugar de anticuarios, en la Lagunilla, ya en la Portales, o ¿de dónde vas obteniendo también esos objetos para finalmente lograr un equilibrio de lo que tú quieres plasmar directamente ya en la exposición? Mira, yo nací chacharera. Ah, mira, ¿qué tal? Y entonces desde chica he ido juntando cosas y pues sí, claro, voy a los mercados de viejo en cualquier parte del mundo donde yo vaya, busco cosas o encuentro cosas tiradas en el suelo o veo cosas que a nadie le interesan y que yo desde que la veo ya sé dónde la voy a aplicar, ya sea en un cuadro, ya sea en una caja. Esta exposición Cuerpos Vibrantes va a estar a partir de este momento y ¿hasta qué fecha? Se inauguró el 27 de abril y va a estar hasta el 12 de junio en el Museo José Luis Cuevas, en Academia número 13. Pueden ir de martes a domingo, ¿verdad? Así es. Marcela Lobo, pues te agradecemos en el alma, vamos a ir a ver la exposición, a poder disfrutar y también a darle una interpretación personal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos.